Buenos días, buenas noches, donde quiera que me estén viendo, madrugada, lo que sea. Aquí donde estoy yo es por la mañana todavía, ¿no? Son las 10 y un poquito. Entonces, fíjense, ¿qué pasa? Hoy les voy a hablar de un poquito de física porque me levanté, nada, lo mismo, siempre lo que todo el mundo hace. Cuando estaba desayunando, yo siempre pongo YouTube. Entonces, como expliqué en el video anterior, YouTube te va a subir todo lo que tú busques, ¿no? Y entonces me salió una muchacha, una físico joven, hablando, ella le ha dedicado mucho tiempo al experimento de la doble rendija, porque tiene obsesión con eso, porque como que ella no está de acuerdo con la interpretación que hay de ese experimento del cuántico, ¿no? Y entonces, porque dice que no pasa, que los electrones, los fotones, atraviesan la rendija como ondas. ¡Wow! ¡Qué descubrimiento! Pero ella contrapone eso contra interpretaciones que hay que dicen que se comporta como partícula, etcétera, etcétera. Aquí por partícula se entiende el corpúsculo, recuerden, que yo no lo entiendo así. Para mí la partícula es la dualidad misma onda-corpúsculo. O sea, la partícula no se puede reducir ni al corpúsculo ni a la onda, las dos cosas. Pero normalmente los físicos, cuando hablan de partículas, hablan de la materia, la parte material, ¿no? De la materialidad, de algo con masa, de corpúsculo en realidad. Es lo que ellos reducen la partícula al corpúsculo. Pero bueno, haciendo esa aclaración, ustedes saben, se entiende todo, ¿no? Es un problema nada más de definirlo mejor, no va más allá de eso. Bueno, el asunto es que ella, con su experimento, yo lo he visto ya en otros vídeos, y entonces bueno, el vídeo de hoy venía diciendo que nos habían engañado con el experimento de la doble rendija, esto y lo otro, y entonces pues nada, vi el vídeo y entonces ella dice que no, que el electrón y el fotón, vamos a decir, ¿no? Solamente se convierten, dice ella, esa es su palabra, se convierten en partículas cuando chocan con la pared y son medidos allí. Bueno, la verdad que yo no creo que haya que medir nada después que ellos chocaron con la pared. La medición está en el detector, ¿no? Que se pone delante de la rendija. Pero bueno, así lo dice ella. Yo lo entiendo porque esto es muy confuso. Entonces, yo le voy a hacer un vídeo que cuando le hablé del monstruo de física, busque mi vídeo anterior, es muy reciente. Le voy a hacer un vídeo, un tipo que es un monstruo, que lo tienen un poco en la sombra. No le han dado, o sea, lo tienen subvalorado, vamos a decir, no le han dado la importancia que tiene. Pero, y yo le voy a hacer un vídeo de ese tipo, es un físico francés que está fuera de liga, que fue uno de los que más contribuyó al tema de la mecánica cuántica. Pero no le voy a decir el nombre para que sea sorpresa. Entonces, ahí yo le voy a explicar toda esta cosa, ¿no? Pues por lo menos lo van a ver más de cerca y más coherente todo. Pero el asunto es que hoy, viéndola a ella, dije, me acordé de algo y voy a hacer una pregunta a mis suscriptores. La pregunta es la siguiente. Ya le dejé planteado el asunto, ¿verdad? Con la onda, el comportamiento ondulatorio, que es corpuscular, etcétera, etcétera. Entonces, claramente, yo tengo un vídeo de 45 minutos sobre el experimento de la doble rendija y le explico todo eso. Búsquenlo, se llama ¿Por qué los físicos no entienden el experimento de la doble rendija? Así que si buscan el vídeo ese lo van a tener detallado ahí. No lo hice con la computadora, ya, como mucho más cómodo, mejores recursos, micrófono y todas esas cosas. No son estos tipos de vídeos que estoy haciendo últimamente, que es en el carro. Entonces, pues búsquenlo. ¿Por qué en mi canal? ¿Por qué los físicos no entienden el experimento cuántico de la doble rendija? Pero ahora lo que le voy a hacer una pregunta, porque quiero que ustedes razonen conmigo. Díganme que, por ejemplo, saquen de la mecánica cuántica, vámonos para la teoría de la relatividad, la mecánica relativista, y díganme que ustedes saben que ahí hay un fenómeno raro también, que la gente no le da importancia. Yo no sé por qué a Einstein se lo perdonan todo. Porque si la mecánica cuántica dice G, todo el mundo, ¡ay, qué raro, la rareza de la mecánica cuántica! Y todo el mundo dice, pero cuando las cosas que Einstein decía, que eran más raras todavía, la gente las asimilaba como muy normal. Entonces, ustedes saben que en la teoría especial de la relatividad nosotros tenemos 3 principios que son
por los que tenía Einstein delante para construir esta teoría. Y lo que sucedió ahí fue que sobraba uno, que había uno que contradecía a los demás, supuestamente. Entonces, en realidad la contradicción estaba entre el principio de la relatividad y la regla clásica de la suma de las velocidades. Entonces, el otro principio, ¿cuál era? No, se lo dije al revés. O sea, en realidad la contradicción estaba entre la regla clásica de la suma de las velocidades y el otro principio que no lo he mencionado, que es el postulado de la velocidad constante de la luz. Einstein asume este postulado sin reparar en que es un postulado, no es un principio, y entonces desecha a la regla clásica de la suma de las velocidades. Es decir, tenía esos tres: principio de la relatividad, regla clásica de la suma de las velocidades y el postulado de la velocidad constante de la luz. Él construye la teoría especial de la relatividad sobre el postulado de la velocidad constante de la luz y el principio de la relatividad, y desecha la regla clásica de la suma de las velocidades. Su comportamiento no podía justificar el postulado de la velocidad constante de la luz con la regla clásica. Él se inventó una suma de las velocidades relativistas, ustedes conocen, una fórmula mucho más compleja. Y entonces, pues por ahí, y no pasó nada. Entonces, mi pregunta es, ¿cómo es posible que ustedes le digan que la luz, que la velocidad de la luz es independiente de la velocidad de la fuente donde ésta se propaga? O sea, que no se pueden sumar velocidades, por eso contradice la regla, ¿verdad? Que es una regla de suma de velocidades. Entonces, y todo el mundo acepta eso. Y todo el mundo dice, bueno, a ver, yo puedo sumar la velocidad como uno de los ejemplos que puse en uno de los vídeos, pero bueno, era hablando de otra cosa. Yo puedo sumar las velocidades, digamos, de diferentes sistemas de referencia. Hay diferentes móviles en juego. Vamos a decir que se desplaza una guagua, un bus o lo que sea, que fue el ejemplo que puse en uno de estos vídeos recientes, y por encima corre un tipo con una pistola y tira un tiro. Y entonces tú, cuando vas a medirle la velocidad del proyectil, tú tienes que sumar la velocidad del proyectil en un sistema rígido, que es la que nos mantiene él, ¿verdad? Quiere decir donde no afecta el movimiento de la pistola al proyectil cuando se tira, porque es un sistema rígido, obviamente, ¿no? Tienes que sumar eso, tienes que sumar la velocidad del ómnibus, de la guagua, del bus, más la velocidad del tirador si va corriendo o caminando por encima del techo del ómnibus. Quiere decir que la velocidad resultante del proyectil sería la suma de todo eso, ¿verdad? La de la guagua, la del tirador en movimiento y a fin de cuentas, bueno, ¿cuántas tenemos ahí? Bueno, la velocidad normal que tiene el proyectil sin que esté en movimiento la pistola, ¿no? Que ya sabemos cuál es, porque esa la determinamos con respecto a un sistema rígido, todas son iguales, digamos, tengan entendido que es la misma pistola y la misma bala, el mismo tipo de bala, pues van a tener, uno sabe qué velocidad tiene. Entonces, al final, para determinar esa velocidad hay que sumar todo eso. Ahora mi pregunta es, bueno, con la luz no pasa eso. La luz usted la puede montar en un avión. Ese avión lo puede meter en un supercohete y lo que sea, yo no sé, se inventa diferentes sistemas. Y vamos a poner uno simple, un avión con un reflector. Y usted dice, bueno, ¿cuánto es la velocidad del avión? Y se la voy a sumar a la velocidad que tiene la luz, ¿verdad? Eso sería 300.000 kilómetros por segundo más la velocidad del avión, porque en la punta del avión va el reflector, la linterna que va emitiendo ese haz de luz. En este caso, vamos a decir que la linterna es la fuente. Esa fuente va fijada al avión, el avión va en el aire, ahí tenemos dos sistemas ya, y la velocidad de la luz, que ya sabemos de antemano que es 300.000 kilómetros por segundo. Cuando vamos a sumar eso, pues resulta que no se deja sumar la luz. La luz no importa la velocidad que tengan el sistema de referencia o la fuente lumínica, no importa cuántos sistemas estén entrando en juego, que la velocidad de la luz siempre va a ser constante. De ahí el postulado de la velocidad constante de la luz. Entonces, ¿por qué la gente no dice, eso me parece demasiado raro?
¿Entiendes? Entonces la gente prefirió hacerle caso a Einstein y decir la regla clásica, la suma de las velocidades no trabaja en el caso de la luz. Oye, más raro que eso no puede haber nada. No puede haber nada. Y entonces llegar a esa conclusión, ¿verdad? Hay que hacer los esfuerzos de cualquier manera para evitar eso. Y por lo tanto, yo voy a desechar la regla. Ya eso no tiene que ver con lo que les quiero preguntar, pero esa fue la salida que tomó Einstein. Dijo, bueno, no trabaja, desecho la regla, me busco otra forma de sumar velocidades aquí, porque en el caso de la luz esto no funciona. La luz siempre es constante. Entonces mi pregunta es, ¿cuál otra manera habría de que la luz siguiera siendo constante, que no sea el hecho de que nosotros la aceptamos así porque es la naturaleza de nada más específicamente de la luz? Esa es la única que cumple en el universo entero esa condición. No hay ningún otro fenómeno que la cumpla. Entonces tú dices, bueno, ¿y esto qué cosa es? Pero todo el mundo lo aceptó. Entonces la pregunta sigue en pie. Piensen ustedes, ¿hay alguna otra manera de justificar que esa suma de 300.000 sin acudir a la fantasiosa idea de que la luz tenga propiedades distintas, específicas, cuasi mágicas, que la diferencien del resto de los objetos de la naturaleza y que por lo tanto no se deje sumar a la velocidad de otros sistemas de referencia? ¿Hay alguna otra manera de justificar que esa suma, o sea, en otras palabras, de mantener la regla, de no desecharla, y que la suma de 300.000 kilómetros por segundo? Si se lo pongo así lo van a ver clarito. Es matemática elemental. ¿Hay alguna otra manera de no desechar la regla clásica de la suma de las velocidades, de conservarla y que esa regla misma justifique que el resultado de esa suma debe ser 300.000 kilómetros por segundo? Piensen ustedes. Claro que la hay, piensen. Hay otra manera en que usted no tiene que desechar la regla, sino que la misma regla es la que te va a justificar que la luz conserva esa velocidad. Bueno, se lo voy a decir porque no los puedo ver a ustedes. Hay otra manera. Queda una que te va a justificar eso y no tienes que desechar la regla. Y es que la serie va a ser así. En la que usted va a sumar, va a ser así. 300.000 de la luz, ¿verdad? Más 0. Más 0. Y ese 0 es la única manera, eso es matemática elemental, para que una suma de 300.000 quiere decir que los otros factores que intervienen ahí tienen que ser 0. ¿Ya? Velocidad 0. ¿Y cuándo es que algo puede tener velocidad 0? Cuando está en reposo. Cuando está en reposo. Resolvimos el problema. Le guste a muchos o no, pero está resuelto. Matemáticamente está justificado. Porque yo no estoy sumando ninguna velocidad, por cuanto esa es la velocidad de la fuente lumínica, vamos a decir, está en reposo con respecto a las de luz. Vamos ahora a obviar todos los sistemas para simplificar más la cosa. No importa la velocidad que tenga la fuente. Cuando usted cree que la fuente va a una velocidad determinada y esa velocidad de la fuente lumínica, de la linterna, no se la puede sumar al haz de luz. Entonces la pregunta es, bueno, la razón es que la fuente lumínica siempre está en reposo con respecto a la propagación de la señal luminosa. Y por lo tanto, esa suma tiene que dar 0 obligatoriamente porque la matemática lo exige así. Yo no tengo que renunciar a la matemática, a la aritmética. ¿Entiendes? Lo exige así. Tenemos que salir de ahí entonces para el plano físico para entender. Es la matemática, la matemática está ya, la matemática dijo lo que tenía que decir. Dijo, eso da 300.000 porque la otra componente que usted le está sumando a eso, la otra velocidad, la otra magnitud, es 0. Esa es la única, así funciona la matemática, no hay más nada. Esa es la única manera matemáticamente de justificar eso. Ahora, la física tiene que responder, bueno, ¿y por qué esa linterna está no tiene movimiento, está en reposo? Si yo la considero en movimiento. Entonces hay que ir al principio de Galileo, vivir para atrás y decir, esto fue lo que te molestó. Esto fue lo que no te dejó verla desde ese punto de vista. ¿Por qué? Porque tienes que asumir que la fuente siempre está en reposo con respecto a la velocidad de propagación de la luz.
Porque lo pudieras deducir de Galileo, yo no voy a ir a Zenón de Lea, que también ahí. Lo pudieras reducir de allí si quitas el como si, ese de Galileo que yo critiqué la vez pasada, y también lo puedes justificar con el principio de Heisenberg. Vamos a preguntarle a Heisenberg. Vámonos ahora para la mecánica cuántica. Bueno, Heisenberg, mira, yo estaba determinando la velocidad de propagación de una señal luminosa, de la luz, en la teoría especial de la relatividad. Y sucedió que la suma me dio 300.000, o sea, no le pude sumar nada, ninguna velocidad a la luz, no se deja sumarla. Y Heisenberg te va a decir, pero de alguna manera, para tú determinar la velocidad, o esa velocidad que tú crees que determinaste, tú tuviste que interactuar con los fotones, ¿verdad? O bueno, en este caso estamos hablando de la luz. Tuviste que interactuar con la luz, ¿no? Y entonces tú le dices, bueno, claro, de otra manera, yo tengo que medirlo. Y tú interactúas con ella. Entonces Heisenberg te va a decir, eso quiere decir que tú conociste la posición, ¿verdad? Del fotón o de los fotones que tú quieras determinar su velocidad. Y entonces te va a decir, tú le tienes que decir, claro, obviamente yo para poder medir la velocidad del haz de luz, particularmente del fotón, tengo que interactuar con él de alguna manera. Y esa interacción, pues obviamente lo que arroja es el resultado de la posición, como tú dices, Heisenberg. Claro que sí. Y entonces Heisenberg te va a decir, bueno, pues si tú tienes la posición, tú no puedes tener la velocidad, mijo. Entonces, ¿qué estás sumando ahí? Una cosa o la otra. ¿Entiendes? El principio de Heisenberg te va a decir, tú no puedes hablar de movimiento si tú lo que tienes es posición nada más. Por lo tanto, esa velocidad con la que tú sueñas no existe. Tú me estás hablando de localización, de posición, de una interacción que tú has establecido, y por lo tanto, sabiendo la posición, eso te priva de la posibilidad de saber la velocidad. Eso es lo que te está pasando con la fuente lumínica. Tú conoces la posición de la fuente lumínica, pero no puedes determinar su velocidad. Por lo tanto, esa suma te tiene que dar 300.000 más cero, y la fuente lumínica siempre va a estar en reposo con respecto a la propagación de la señal luminosa. Se acabó. Salvaste el principio, salvaste la regla clásica de la suma de las velocidades, porque ya te está justificando el reposo del sistema, es decir, de la fuente, y por lo tanto la suma tiene que ser 300.000 más cero, que es igual a 300.000. ¿Qué les parece? Entonces, lo que tienen que tener en cuenta y lo que tienen que revisar, por eso es que la física relativista, la física de Einstein, pues tiene los cimientos como de barro. No se puede estar ahogando mucho ahí porque se derrumba. Entonces, lo que pasa con el principio de la relatividad de Galileo, que este era el más débil de los dos, ¿entiendes? Y entonces, bueno, en el entendido de que el postulado se mantenga por la justificación que la regla matemática que la regla le da. Porque si no, se va postulado también. Si lo van a interpretar como lo están interpretando, no sirve, el que no sirve. Pero bueno, puesto desde esta perspectiva, lo conservamos. Entonces vamos al principio de la relatividad. ¿Qué pasó allí? Lo que les dije en un vídeo que les comenté de los dos grandes errores que tuvo la mecánica con los como si. Uno en el experimento de la doble rendija y otro justamente aquí con el principio de la relatividad de Galileo. Recuerden que eso dice que con ningún experimento mecánico que realicemos dentro de un sistema móvil vamos a poder determinar su movimiento. Los procesos ocurren como si el sistema estuviera en reposo, ¿verdad? Como por ejemplo yo aquí en el carro vamos a suponer que esto se mueva con movimiento inercial, porque de eso es de lo que se trata, ¿no? En el principio de Galileo. Y entonces, ya si yo suelto, aunque el carro se esté moviendo, miren ahora, yo aquí cojo el reloj, lo suelto y va a ir para abajo. Todo va a pasar igualito que si me estuviera moviendo, ¿no? Eso es. Entonces dicen, como si el sistema estuviera en reposo. Ese como si resultó que era real. Es que el sistema realmente está en reposo. Yo estoy en reposo con respecto al carro, si el carro se moviera sin aceleración, obviamente. Entonces yo no me puedo dar cuenta de eso, de que se está moviendo. No es que no me estoy moviendo, no hay velocidad, no hay impulso aquí, nada. No. Eso desde mi sistema de referencia no hay movimiento ninguno. Por lo tanto es cero, no puedo sumarlo.
y si construyo nuevamente el experimento el mental de la guagua, del bus y el hombre y la pistola, me voy a dar cuenta que lo que sucede realmente, que fue lo que Einstein no entendió, y ahora con esto ya le doy el puntillazo final para acabar el vídeo, es que la regla clásica de la suma de las velocidades colapsa. Y esta explicación del colapso, fíjense, no solo la función de onda, la mecánica cuántica por ahí colapsa, esta también. Esa explicación del colapso de la regla clásica de la suma de las velocidades es la que te explica a ti todo lo que está pasando. ¿Entiendes? Déjame ver si puedo salvar el vídeo. Aquí está. Entonces, esa explicación del colapso de la regla clásica es la que trae. Bueno, ese colapso es el que trae la explicación. Vamos al ejemplo de que les decía otra vez del agua, pero vamos a hacerlo con el proyectil. Hay una velocidad del bus, de la guagua, de la guagua. Sobre el techo camina un tipo que corre vamos a decir que a 5 kilómetros, la guagua va a 80. Y el proyectil con respecto a un sistema rígido tiene 500, deberían ser 585 y realmente cuando yo lo sumo, aplico la regla clásica, da 585 y eso es invariable, ¿verdad? Lo que pasa es que yo hago eso mediante una superposición de velocidades, vamos a decir, una serie de velocidades, y esa serie es la que colapsa, no una superposición, más bien establezco una serie de velocidades ahí y esa serie va a colapsar. Por ejemplo, si yo mido eso con una pistola, los policías de ahora que tienen una pistola que lo hacen con, no sé si eso es láser o qué cosa es, pero igual interactúan con lo que quieren medir, con la velocidad de un carro. No importa, si ellos le miden a la velocidad del proyectil, la regla es como si colapsara porque la velocidad que le da a él le va a 585, pero no porque haya una serie de velocidades y de sistemas superpuestos, sino sencillamente porque esa es la velocidad actual del proyectil cuando lo mide el policía. Por lo tanto, eso quiere decir que la regla colapsa a el valor propio de la velocidad observada, que es lo que pasa exactamente en la mecánica cuántica. No sé si me entienden. Bueno, ahí se los dejo para que se entretengan. Era solamente una reflexión de qué otra manera, sobre qué otra manera pudiera ser posible que la velocidad de la luz fuera constante y no negara la regla clásica de la suma de las velocidades, como Einstein creyó. Esto es fundamento de la teoría de la relatividad, se le viene abajo todo eso. Entonces, esa manera es entendiendo que la fuente siempre está en reposo con respecto a la propagación de la señal luminosa y porque lo atestigua la regla clásica de la suma de las velocidades mediante ¿qué? Mediante su colapso, el colapso de la regla clásica de la suma de las velocidades. Bueno, ahí se lo dejo para que se entretengan y busquen solución y variantes diferentes y critiquen una, la otra a ver sí, la otra no, etcétera, etcétera. Pero pensar es lo más importante, ¿verdad? Piensen y seguimos.